¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy con mucho gozo para compartir con ustedes la palabra de Dios. En el día de hoy quiero iniciar una serie que seguramente va a ser de mucha bendición para las personas, y me refiero a lo que la Biblia enseña acerca del fruto del Espíritu Santo. Y para hablar de esta serie tengo que hacer una introducción, y este programa va como introducción al tema. El fruto del Espíritu Santo es muy importante entenderlo, porque muchas veces se habla de él, pero la gente no lo vive. Cuando nosotros leemos la Biblia, sí podemos entender, si estudiamos a fondo, este aspecto. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribe un contraste muy marcado en el capítulo 5 del libro de Gálatas acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Es un contraste. Y cuando se habla de andar en el Espíritu, precisamente hablamos de esos dos aspectos. Generalmente, la Biblia es la que nos guía a entender al respecto. En el capítulo 5 y el versículo 16 dice: anden en el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y voy a leerlo textualmente para que usted entienda, y voy a tomar de la Nueva Traducción Viviente, o mejor, de la Reina Valera contemporánea. Dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Cuando uno lee un texto de estos, hace el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y si leemos todo el texto, el pasaje de ese capítulo, encontramos 17 obras de la carne. Y también encontramos 9 aspectos o 9 cualidades del fruto del Espíritu. Y hay 2 más en el libro de Efesios. Así que yo no voy a hablar en esta serie acerca de las obras de la carne, sino del fruto del Espíritu. Este es uno de los temas importantes acerca de expresar en nuestra vida personal lo que hay en nosotros y lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando habla de fruto, está hablando en singular, pero hay varios frutos. Entonces uno dice: ¿cómo en singular habiendo varios frutos? Pues son características del fruto, y esas características quiero leerlas para que usted tenga en cuenta, porque de estas características vamos a hablar en los siguientes programas. Dice en el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5:9 hay otros tres frutos o 3 características del fruto, y una está repetida. Dice: bondad,
justicia y verdad. La bondad está repetida en los dos textos. Entonces hablamos de 11 características del fruto del Espíritu. O se puede llamar 11 manifestaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos indica que a través de vivir lo que el fruto da en nosotros, lo que el Espíritu da, es mostrar externamente lo que tenemos internamente. Voy a poner un ejemplo comparativo. Cuando nosotros hablamos de fruto, lo podemos comparar con un árbol. Cuando Dios creó las cosas allá en el Génesis, dice que cada árbol da fruto según su especie. Y si hablamos de que nosotros damos el fruto del Espíritu, tienen que ser características que se demuestran del fruto del Espíritu. Y así como un árbol se siembra, crece y da frutos, pues nosotros también en el crecimiento espiritual tenemos que dar fruto. Pero ese fruto es característica del árbol. Me explico. Si se siembra un árbol, una pepa de naranja, nace un árbol de naranjo y ese árbol produce naranjas. No cambia la especie. El naranjo da naranjas como fruto. Si sembráramos un manzano, pues produce manzanas. Y si sembráramos un árbol de mango, produce mangos. Cada árbol da el fruto según su especie. Y si nosotros tenemos en el corazón al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo son estas características que acabamos de leer. Y entonces eso demuestra lo que hay dentro de nosotros. De igual manera que el árbol produce el fruto según su especie, de igual manera si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el fruto que Él produce en nosotros es de la misma naturaleza del Espíritu. Su esencia, su santidad, su vida dentro de nosotros se manifiesta a través de fruto. Y ahí tenemos amor, gozo, paz, paciencia y todas esas manifestaciones del fruto. Entonces, yo quiero hoy, a manera de introducción, mencionar esto para que cuando hablemos de cada una de esas manifestaciones, usted entienda que estamos hablando de algo que nosotros debemos producir dentro de nosotros para que se manifieste el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque el que habita en nosotros es el Espíritu Santo y ese da fruto que demuestra el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dando ese fruto, esa manifestación del fruto, estamos manifestando el carácter de Dios. Espero que en los próximos programas podamos hablar de estas manifestaciones una por una para que entendamos todo lo que nosotros debemos producir como fruto del Espíritu Santo. Ojalá nosotros podamos entender este tema y podamos compartirlo, crecer en el conocimiento de Dios, pero sobre todo tener una vida de madurez, de demostración de lo que Dios es en nosotros. Nos encontramos en el próximo programa para continuar este tema, esperando que Dios les bendiga y que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Bendición para todos.